eso hay que ser valiente para no dejarse arrastrar por la corriente que ofrece este mundo. Si no nos paramos valientemente de aquí a un tiempo, la iglesia quedará al descubierto. Hoy se están atacando a los ministros. Hay países, pero también Panamá no escapa. Hoy yo estuve en la cárcel y hay tantas restricciones que vale la pena poder hablar en estos lugares para que los hermanos nos unamos para orar. Animaba yo a los hermanos en la fe allá en la cárcel para que oráramos, porque hoy están poniendo tanta resistencia para poder llevar el mensaje de Dios, y hay gente que se están oponiendo y se están dejando usar por Satanás y por los demonios. Bendecimos la vida de algunas autoridades que gentilmente reconocen y saben el trabajo que se hace dentro de las cárceles, dentro de las prisiones. Quiero decirle que hay un trabajo espiritual que se está haciendo dentro de las cárceles. Quiero también compartir, porque hoy dentro de las cárceles hay mucha gente que están cambiando su vida. Hay mucha gente que están siendo tocada por Dios. Hay muchos jóvenes que le están entregando su vida a Jesucristo, que están soltando el mundo y que le están diciendo sí a Cristo. Y eso es digno de ser admirable, porque muchos de ellos están siendo valientes y están dando un paso valiente. Valiente no el que tiene un arma, valiente no el que vende droga, valiente no es el que anda en sicariato, eso lo hace cualquiera. Valiente es aquel que le dice sí a Jesucristo y se niega a los placeres de este mundo. Y muchos privados de libertad le están entregando su vida a Cristo de verdad, y están cambiando. Queremos felicitar también a muchos de los pastores que antes eran homicidas, antes eran sicarios, antes eran tumbadores de droga, antes eran grandes delincuentes, pero reconocieron que su vida estaba perdida sin Cristo y le han entregado su vida a Cristo, y Dios le ha hecho un llamado, y muchos de ellos se están capacitando espiritualmente, porque los pastores de afuera le están dando seminarios, y muchos de los pastores de afuera que vienen cuando hablo de afuera, que vienen de la calle al centro penal para capacitar a muchos de los que hoy en día son líderes y pastores. Muchos se están bautizando. Son noticias que usted no la va a ver en los canales seculares, porque esto no vende. Tienen a los privados de libertad como grandes escorias, como grandes personas que no sirven. Así la sociedad tiene a los privados de libertad como grandes escorias, pero no entendemos que la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. No entendemos que Jesús llegó a decir que Él no vino a llamar a sanos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Jesús es quien está capacitando a muchos de esos muchachos que hoy en día son pastores, que están haciendo un trabajo dentro de la cárcel. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo dentro de las cárceles? Gracias a Dios por la iglesia en muchos centros penitenciarios como La Joya, La Ollita y La Mega Joya, donde muchos de los pastores hoy en día están formando a líderes. Ellos están recibiendo capacitaciones de pastores de afuera, y muchos de ellos están formando a líderes, y está creciendo el número de los hermanos en la fe en las cárceles de aquí de Panamá. Se está creciendo el número de los hermanos de la fe en Cristo que están privados de libertad. Muchos de ellos se están bautizando. Muchos de ellos están renunciando a su vieja manera de vivir y se están convirtiendo a Cristo por montones.
están aceptando a Cristo y están haciendo un trabajo los pastores dentro de la cárcel. Gracias a Dios por la iglesia dentro de la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque los maleantes, los capos, los líderes de pandilla no respetan autoridades naturales como policía, como comisionado. A ninguno de ellos lo respetan. Pero a los siervos de Dios, a los pastores, a los líderes dentro de la cárcel, le tienen un gran respeto y una gran autoestima, porque el trabajo que se hace dentro de la cárcel para resocializar, por eso el gobierno no va a invertir en el trabajo espiritual. Eso lo tiene que hacer la iglesia. La iglesia fue la que Dios llamó para liberar al cautivo, para levantar al caído. En la iglesia, un tolete no saca demonios. Un arma de fuego que tiene un policía no saca demonios. Pero el poder de Dios sí puede cambiar y transformar y sacar los demonios. O sea, hay un trabajo espiritual que se está haciendo dentro de las cárceles. Y yo felicito públicamente, agarro este espacio a través de las redes sociales y a través de Radio Ebenecer con voz de trompeta para dar la noticia de lo que Dios está haciendo dentro de los centros penitenciarios y que oremos. Pido oración porque hay un lugar en la cárcel donde están poniendo tantas restricciones a los siervos que vienen de la calle a llevar la palabra. Lo tratan como grandes delincuentes. Y muchas veces las autoridades no son todo, pero hay un grupito de una minoría que están abusando de su poder y que en un momento dado no quieren y se oponen a que se lleve la palabra de Dios, haciendo grandes acepciones de personas cuando la Constitución de la Nación de Panamá, ¿sabe qué dice la Constitución de la Nación de Panamá? Dice que toda persona es libre, hay libertad de culto. Hay libertad de culto. Dice la Constitución de Panamá que hay libertad de culto. Y hoy se hace gran acepción de personas, sabiendo que el Estado de Panamá ya salió de la pandemia llamada el COVID. Ya en Panamá no hay COVID. No sale reporte de personas que han sido contagiadas por el COVID. Ya prácticamente el Ministerio de Salud habló y dijo que prácticamente la pandemia desapareció. Ya no hay casos, ya no hay COVID. Pero hoy hay autoridades que están abusando de su poder, queriendo nada más sacar a 25 personas para que escuchen la palabra de Dios y restringir para que otro grupo no escuche la palabra de Dios. Y eso es hacer acepción de personas. Cuando nosotros sabemos de que una palabra puede cambiar la mente de una persona que quiere hacer mal, que quiere en un momento dado hacer daño, y eso puede cambiar. Entonces llamamos hoy por hoy y hacemos un llamado de atención para que Dios, sabemos que Dios va a hacer justicia, pero también queremos llamar la atención para que la iglesia ore, porque hay restricciones y ya están comenzando por la cárcel. Están comenzando por las cárceles. Y muchos de los privados de libertad me manifestaban y me decían: hermano, ayúdenos, ¿qué podemos hacer? Y yo le decía: hay que orar, porque Dios es quien pone y Dios es quien quita. Y hay un comisionado que es el que ha traído esa ley nefasta, porque no tiene validez. Si el Estado estuviera en pandemia, se entiende que por cuidado de salud hay que sacar un grupo para cuidar a los demás, pero no dejar ingresar a los pabellones, a los predicadores, para que puedan llevar la palabra de Dios
a los otros privados de libertad y impedir que todos los privados de libertad de un pabellón puedan escuchar la palabra de Dios es oponerse al trabajo que Dios está mandando a muchos ministros, y que eso no va a salir, vuelvo y digo, en las noticias, en los canales populares no va a salir, porque al privado de libertad lo tienen como una escoria, como si no sirvieran, como si muchos de ellos no hay oportunidad para ellos. Pero qué bueno es Dios, que Dios es un Dios de oportunidad, y Dios puede cambiar al más delincuente. Había un hombre llamado Saulo de Tarso que no solamente perseguía a la iglesia, sino que también era un homicida. Mató a muchos cristianos y Cristo lo cambió y lo transformó. Por eso hay un Dios en los cielos que da oportunidad y que Él puede cambiar y transformar la vida de los seres humanos. Así que queremos compartir eso. Este sentir que tenemos en el corazón, para que la iglesia pueda orar, para que Dios pueda abrir puertas, y que muchos privados de libertad del trabajo que se está haciendo, muchos de ellos puedan ser cambiados y transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y hay que pararse valientemente. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Dice la Biblia que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Los cobardes son los que no deciden venir a Cristo y se rinden fácilmente. Usted, hermano, que me está escuchando, no se rinda. Hay mucha gente que se rinden fácilmente y que dejan de ir a una iglesia porque no lo saludan, porque no le dan la mano, porque no lo llaman, por mil cosas. Pero yo quiero decirle de que Dios no tiene la culpa. Si un pastor o un líder te trata mal, Dios no tiene la culpa. Usted puede cambiarse de iglesia. Mire, esto lo digo con gran responsabilidad, porque hay iglesias que trastornan a una persona y hasta le hacen daño emocionalmente, hablando emocionalmente, le hacen daño. Y hay gente que se sienten ofendidas y se sienten tristes y ya no quieren ir más a la iglesia ni quieren saber nada de la iglesia. Pero vuelvo y digo, Dios no tiene la culpa de las malas acciones que hacen los seres humanos. Usted puede ir a otra iglesia, usted puede congregarse en otra iglesia, pero apartarse de Dios ya entra como una cobardía. Y la Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. No seas cobarde, no te rindas. Siga avanzando. Suena duro esta palabra, pero muchas veces la cobardía nos hace y nos limita a ver la mano de Dios. Usted es importante para Dios. Usted que me está viendo, que me está escuchando, usted es importante para Dios. No importa si en tu iglesia no te valoran, no importa donde tú estés, no te valoran. Incluso muchas veces nuestros familiares no nos valoran ni nos aprecian, pero eso no significa que Dios te ha fallado. Dios es poderoso y para Dios tú eres tan importante que Él está dispuesto a levantarte y hacer algo grande en tu vida. Cristo quiere hacer algo grande en tu vida. Así que Dios nos ayude. Juan el Bautista era un hombre sencillo. No vivía con lujos. No tenía lujos. Pero era un hombre que estaba parado, firme. Que no importaba las críticas. No importaba que lo metieran preso. A Juan el Bautista lo metieron preso por decirle la verdad al presidente, al rey Herodes. Y eso le costó